jóvenes hebreos, no nos inclinaremos, solo a Dios adoraremos. Como aquellos jóvenes hebreos, no nos inclinaremos, solo a Dios adoraremos. Del pastor y del grupo de predicadores me toca hoy llevar la palabra y quiero orar para que el Señor me guíe, me ayude como se lo he estado pidiendo todos estos días. Padre Celestial, alabo tu nombre, lo invoco, Señor, tu nombre que es santo, 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 para que venga aquí tu reino de justicia y de paz, y que hagas tu voluntad, así como la haces en el cielo, también aquí en la tierra, en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Quiero encomendarme en tus manos para que me uses como un instrumento, como te he dicho, Señor. Solo usa mis labios y que esta palabra, Señor, pueda hacer el cambio y el fruto en cada corazón por la cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mire, estábamos estudiando el tema de la seriado de los misterios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan el de la semana pasada? No. Transformador era el título, ¿cierto? Era un misterio y está escrito allí el hecho de que la iglesia en un momento, y todos esperamos eso, va a ser transformada y tomada en el aire por el Señor Jesús al sonar de las trompetas. Eso lo recuerdan, ¿sí? Y estamos descubriendo todos estos misterios que muchos que ya han sido revelados, otros muchos créanme que no, y eso que no les robe la paz. Dios es soberano, Dios tiene control absoluto de todo, Dios sabe cómo hace, cómo quiere, cuando quiere. Él es Dios, nuestro Señor. Y ya saben lo que es un misterio, ¿cierto? Sí, voy a cambiar esto para acá, que voy a estar más acá, me apoyo para acá. Okay. Ya saben lo que es un misterio, cómo lo... Ya va. Dígame, Pastor Goyo, un poquito hacia atrás. Ok. Aquí, un poquito más. Ok, lo que pasa es que estamos en vivo, saliendo en vivo. Ok, entonces ya saben lo que es un misterio. Ya tienen la idea, la definición de lo que es un misterio. ¿Sí? O puedes decir que a mucha gente le encanta conocer lo que es un misterio, o no te encanta conocer los misterios. Siempre hay algo que da como una... ¿Se dice urticaria, doctora? ¿Ah? Una piquiña, una... como dice el doctor Tito, sin el ojo, una cosa por conocer lo misterioso, ¿sí? Hay algo que siempre en los seres humanos sucede que genera que nos esté fascinando lo secreto, lo oculto, lo que está encriptado, lo que está allí por conocerse. Y cuando estaba pensando en esto, yo no vi esa novela, pero vamos a ver, a los que les gustan las novelas, hablando de misterio, vieron por estas calles, yo no vi esa novela. Hay un personaje que yo le pregunté a mi esposa porque ella sí la vio, mi vida, pero que se llamaba El hombre en la etiqueta. Y ella me dice que cada vez que las personas iban a ver la novela, querían averiguar ese misterioso hombre. Y es que siempre queremos saber, conocer los misterios. ¿Y quién era ese misterioso hombre? ¿Y quién era ese misterioso hombre? Bueno, hasta que finalmente tuvo que conocerse quién era ese misterioso hombre. ¿Sí? Dios, que creó todas las cosas, lo sabe absolutamente todo. Nos entiende tan completamente que has escondido misterios dentro de la vida. Si pensabas que lo conocías todo, no conocemos enteramente, absolutamente nada. Siempre hay algo que no entendemos, siempre hay algo que no está claro. Y aquel que dijo, sea la luz, y hubo luz. Porque la vida misma, y esto antes de decir esto,
quería decirte que la vida misma es un misterio. Los científicos, los psicólogos, los filósofos andan buscando siempre cómo tratar el tema de la vida. Andan tratando de entender, ignorando la fuente de todo, que es aquel, y aquí sí voy, que dijo, sea la luz, y fue la luz. Ignorando aquel que dijo, llamó seco a la tierra, al conjunto de las aguas llamó mares, ignorando aquel que dijo, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den frutos sobre la tierra según su género, con su semilla y en él, y fue así. Y quiero decirte algo rápidamente que está y pasó acerca de un misterio que está en la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia en esta mañana? A ver, levanten la mano, porque los que no tienen un negativo. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Ajá. Salió a la guerra sin, ¿cómo se llama? Sin la espada. Muy bien. Capítulo 2 del libro de Daniel, el rey Nabucodonosor. ¿Recuerdan la historia? ¿Qué le pasó a este hombre? Este hombre tuvo un sueño que lo inquietó, que lo preocupó, lo trastornó, lo estresó. Y en aquel entonces, en cada reino, había pues los sabios, los magos, los astrólogos, los leecartas, de toda esa gente había allí, adivinos. Y para hacerles un resumen, pero está allí, pero me gusta que puedan tenerlo claro para que después vayan y lo lean. El rey mandó a llamar a todos los sabios, a todos los caldeos, que eran los astrólogos, a todos los magos, a todos los que tenía ahí, para que le dijesen el resultado de ese sueño. No sé si leyeron la historia, ¿lo recuerdan? Ok. ¿Sí lo leyeron? El rey les dijo a estos conocedores de los sueños, les dijo que les revelasen el sueño. Y ellos dijeron, bueno, si tú nos cuentas, oh rey, lo que soñaste, nosotros te podemos decir qué significa el sueño. Pero el rey no tenía eso en sus planes. Él no quería eso. Él quería era que, si ustedes me dicen lo que yo soñé, entonces yo estoy claro que sé que ustedes saben. Y no estaba fácil el asunto. ¿O sí estaba fácil? Ayer vi una publicidad en Instagram que la quería proyectar en pantalla, pero dije, no voy a ser tan fastidioso. Pero la publicidad en Instagram decía, atraigo parejas, resuelvo divorcios, su matrimonio. Y entonces Instagram @ al astrólogo no sé qué cosa. Y ves los comentarios, costo, al privado, tal, no sé. Porque queremos siempre conocer cosas que nos son intriga, que son misterio. El rey le pasó, no fue la excepción. Y esta gente le dijo, bueno, si tú nos dices qué fue lo que pasó, entonces nosotros te decimos qué significa el sueño. Y él dijo que no lo quería así. Uno de los caldeos respondió al rey y le dijo, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que usted demanda, oh rey, es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. El rey les había dicho que si ellos no le decían, los iba a matar. Exactamente, Dani. Y él cumplió su palabra y mandó a matar a todos los encantadores, a todos los magos, a todos los astrólogos, porque no pudieron responder el asunto del misterioso sueño que el rey había soñado. Pero si recuerdan, en el capítulo 1, cuando yo digo si recuerdan, es porque yo estoy asumiendo que ustedes leyeron el libro de Daniel, pero si no, lo tiene de tarea. Cuando vemos en el capítulo 1, recuerdan que llegaron unos judíos a Babilonia y estos Dios los llenó de gracia, Daniel y sus amigos. Recuerden que después les cambiaron el nombre. Dios dice en la Biblia que les dio sabiduría, entendimiento. ¿Quién se las dio? Se las dio el Señor, se las dio Dios, ¿verdad? Daniel recibió la información
que iban a ser muertos. Y ellos eran parte del grupo de los sabios que también le declaraban al rey las cosas que recibían de parte de Dios. Y este aguantó el asunto con el capitán de la guardia que les iba a matar y le dijo, danos un chance. Bueno, yo estoy aquí tratando de parafrasear lo que dice el texto, no dice así literalmente, pero en nuestro castellano moderno, ustedes quiero que me entiendan. Danos un chance para que nosotros podamos declarar el sueño del rey. Y déjenme decir, lo tengo anotado aquí. Si Daniel fue a su casa, le dijo el asunto a sus amigos, Ananías, Misael, Azarías, para que pidieran misericordia al Dios de los cielos acerca de ese misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Y entonces, ¿qué? Versículo 19. El misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Entonces Daniel bendijo a Dios del cielo, quien fue el que reveló el misterio. Con estas palabras dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y la luz mora en Él. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos los diste a conocer. Entonces ya entiende porque en algunas oraciones hemos escuchado a algunos cristianos cuando dicen, Señor, tú eres el que quita y pone rey, que cuando desencriptas esta oración de Daniel, te das cuenta de por qué lo dijo. Eso no te lo voy a decir ahorita, porque no es el asunto. Pero seguimos. Así que siempre estamos enfrentando misterios y hoy quiero hablarte de uno, que ya no es un misterio, pero es un misterio. Efesios, año 61, después de Cristo. Diría así el historiador, si fuese de esa manera. Leemos en pantalla, tenemos los versículos. Dice, lo que pasa es que yo la tengo aquí. Ustedes lean hasta el 3 y yo sigo desde el 3. ¿Hasta el 3? Bueno, siguieron, ok, que por revelación me fue dada a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el misterio? Tengo una pregunta ahí. La siguiente, profe Luisa. ¿Cuál es el misterio? Entonces ya no es un misterio, ¿verdad? ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente en las promesas en Cristo Jesús, mediante esto que se lo dije en la anterior predicación, cuando ese misterio que hablaba allí que era una verdad para el creyente ser adoptado por el Espíritu Santo, que iba a morar en cada persona que haya abierto su corazón a Jesús, y cuando dice, Señor, yo te recibo y te pido perdón y acepto ese sacrificio con el cual tú fuiste a la cruz, entonces va a tu vida a morar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a dar testimonio de que eres hijo de Dios. Aquella revelación que Pablo habló a la iglesia de Colosas, ahora cuenta esta otra que tiene que ver con que no solamente los judíos,
sino también los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Muy bien, Renzo, dime tu apellido. Tienes un positivo. Los que no son judíos, todos los demás. Ay, los judíos y los gentiles. Es que ellos los determinaban de tal manera, con su arraigo y su apego, que los que no eran judíos eran gentiles. Pues. No, o sea, usted, si no es judío, no es judío. ¿Cómo? Sí. Bueno, ahora, pero ¿qué hacemos con esto si ya te he revelado? Ahí fue donde yo me hice la pregunta. Bueno, Señor, ¿y entonces qué vamos a hacer? Porque ya la cosa no es un misterio. Todos aquí ya sabemos que van a ser parte de ese cuerpo de Cristo, herederos juntamente con Él, que de los dos pueblos hizo uno, que ya no hay separación entre circuncisos e incircuncisos, sino que de todos hizo uno, y ahora todos pueden estar en el cielo. No es que vamos a escuchar, bueno, canten los judíos ahora, alaben, ahora vienen los gentiles. No, hizo una solo pueblo. Entonces, bueno, vámonos, pues ya está claro. Pero algo siempre nos tiene que enseñar la palabra. Y esa fue mi mayor petición. Pero ahora, si miramos a Pablo, Pablo estaba preocupado, Pablo el que escribió la carta, estaba preocupado de dos cosas aquí que yo observo. Una de ellas es, número uno, el papel de Pablo como maestro de ese misterio. Número dos, el misterio en sí mismo sobre lo que quiere decir. Pablo, que fue el maestro de este misterio, y anteriormente yo les comentaba del Pablo, de su llamado, recuerdan, del camino a Damasco, de la luz, cuando tuviste el encuentro tú también con el Señor, ¿recuerdan eso? De tu responsabilidad, de esa responsabilidad que tuvo el apóstol de compartir, y definíamos la palabra evangelio, que significa las buenas nuevas, las buenas noticias, ¿lo recuerdan? Por eso fue que cuando Oriana me preguntó, con un fusil así de, ¿cómo se llama la prédica? Que todavía no tenía nombre, para resolver el asunto le dije, parte 2, Oriana, porque voy a hablar un poquito de la otra. Y Renzo me dijo, esa es una serie de Netflix. Yo le dije, bueno, que el Señor nos ayude, pero aquí vamos con la parte 2, segunda temporada. Y ya lo saben, que esa responsabilidad de compartir las buenas nuevas, las noticias, esa noticia que Pablo tuvo que compartir y que para ese entonces era un misterio, que los gentiles podían participar de las promesas de Dios. Y dice al inicio, en el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Y él estaba preocupado, el apóstol estaba preocupado porque los cristianos nacientes en ese momento, a quienes él estaba dirigiendo esta misiva, les estaba escribiendo, a los efesios, a los filipenses, a los de Colosas, entre otros, ellos pudieran entender por qué estaban pasando por las luchas que pasaban. Nosotros igual en estos momentos también pasamos por luchas. Si tú y yo hubiésemos estado en ese momento en Roma, cuando Pablo estaba escribiendo en esto, quizás hubiésemos entendido un poquitico la preocupación que tenía el apóstol por escribir lo que estaba escribiendo. No sé si hace el ejercicio y te ubicas en el momento, en el contexto. Ellos además no podían entender por qué el servidor apóstol Pablo tenía que estar preso, limitado, indispuesto de irles a contar esto en vivo y directo, en persona. ¿Por qué tenía que estar preso? Y a veces no entendemos cuando leemos el versículo 1, por esta causa. Porque Pablo sí lo entendió. Él sí entendía las causas de sus prisiones, de sus cadenas, de su sufrimiento, porque en su llamado él entendía su rol como cristiano dentro del cuerpo, como servidor del Señor. Y que cada uno de ustedes, los que están aquí en esta mañana, debe entender. Si en verdad, dice Pablo, habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dada a conocer este misterio. Y esta dispensación que Pablo señala aquí no tiene que ver, porque hemos escuchado las palabras dispensaciones, la dispensación de los tiempos, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia. Esta dispensación que Pablo habla aquí hace una referencia a un administrador, es decir,
Pablo se le encomendó una tarea como administrador. Esta palabra dispensación aquí en la traducción tiene que ver con un administrador, alguien que le fue encomendado una tarea, un trabajo. Esa dispensación se refiere a una administración, a una mayordomía. Pablo debía comunicar lo que hoy sabemos y que ya está súper claro allí. Pero si miramos para la época, no era ni fue nada fácil. Si vemos, por eso les pedí que si trajeron Biblia, un poquitico la historia, nos vamos al capítulo 19 del libro de los Hechos, encontramos que Pablo hizo una visita por Éfeso. Allí, Pablo dice en el capítulo 19 del libro de los Hechos, que estuvo predicando, enseñando, hablando con denuedo por espacio de 3 meses. Renzo nos dio un paseo cuando hablaba de Efesios y de Éfeso como ciudad como tal, que ellos eran muy adoradores. Recuerdan la reina Artemisa, que tenía un templo maravilloso, una cosa, y ese arraigo religioso, una mezcla de religiosidad entre gente que buscaba los adivinos. De hecho, en el capítulo 19 vas a comprender muchas de las razones por las que Pablo fue encarcelado, porque la gente que estaba fuera del templo de la reina Artemisa, que vendía sus estampitas, y esto me hace recordar la Semana Santa cuando tú pasas por las iglesias y ves a gente vendiendo los escapularios y las cosas, no sé qué, y que tú los intentes correr, se te suman encima porque no me vas a acabar con el negocio. Exactamente era lo que estaba pasando en ese momento. Tú, Pablo, no me vas a acabar con el negocio, nosotros estamos comiendo es con esto, brother. O sea, tenemos que este pana amarrarlo. No dice este pana, pero ustedes me están entendiendo. Había que hacer algo, porque Pablo estaba acabando con el negocio de los que allí estaban adorando en ese templo, de aquella reina de la fertilidad, de aquella mujer que por razones quizás a veces culturales, muchas veces nosotros nos vemos enredados, envueltos en creer lo que no sabemos. Porque es que mi abuela me decía que si se te caía la concha de ajo y la pisaba, iba a haber una pelea entre los vecinos. Porque es que mi abuela me enseñó que si tú colocas la borra de café en la puerta no iba a pasar el coco. Que mi abuela me dijo que amarraras la sábila con el casquillo del caballo y la no sé qué cosa, y ponte la tirita en la mano. ¿Sí me están siguiendo? Y usted dice, bueno, si eso lo está diciendo mi mamá, porque su abuela se le enseñó, entonces yo me pongo el sabilita y la cosa, y ¿ves? El azabache, mi suegra se está riendo porque no lo quiero tan bella mi suegra, ¿vale? Siempre hablamos de esos temas, ¿verdad? ¿Ah? Como mi segunda mamá. Bueno, Pablo había llegado a esta ciudad, como se lo dije en la vez anterior, con poder, embestido nada más y nada menos que con la autoridad misma de Cristo, lleno del Espíritu Santo, haciendo cosas que hoy nosotros podemos ver si somos obedientes y fieles a lo que dice la Escritura. Pablo lo fue y Pablo lo mostró allí y hoy eso lo podemos ver. Pablo, la gente se le acercaba y le llevaban hasta los pañitos y la cosa porque estaba sanando enfermo. Pablo estaba haciendo lo que Jesús cuando dijo, ustedes harán cosas mayores de las que yo hice, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora y habita en tu corazón. Así que en el nombre de Jesús, con una obediencia clara y con el respeto que merece, usted puede ir a hacer las cosas grandes y maravillosas que el Señor dijo que podíamos hacer. Amén. Ojalá que así lo hagamos, que seamos una iglesia poderosa, que hagamos los milagros. Hubo una escena en ese capítulo 19 donde los que estaban, que eran los espiritistas, escucharon hablar a Pablo. Debieron ser tan poderosas las palabras de este hombre que muchos de ellos empezaron, Hechos capítulo 19, quiero que lo investigue, a botar todas las cosas que eran de brujería y cosas, y dijeron,
yo voy a creer en esto que dice este hombre. Y si hoy hay alguien que todavía tenga duda de creer en el poder del evangelio que está aquí, en el nombre de Jesús, suelta eso a que tienes apego y arrepiéntase y dígale, Señor, quiero creer en ti. Estaban esos idólatras. Entonces, ¿cuál era el misterio? A saber, repito, que los gentiles eran coherederos, miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el evangelio. Y esto es lo más maravilloso, esto es lo más grandioso. Por eso somos una generación realmente privilegiada. Que tú ahora seas dispensado de administrar las poderosas riquezas gloriosas de Cristo Jesús en tus manos. Una real y gran responsabilidad. Somos una generación sumamente especial, bendecida por hoy contar con eso. Quiero que te lo lleves y que pienses en eso. Y que es tan así que me llevó a pensar en versículos como, por ejemplo, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho. Entonces Jesús vino a los suyos. ¿Quién eran los suyos? ¿Y los judíos? Pero todos los que le recibieron, ¿quién eran todos los que lo recibieron? La Biblia no nos los dice, pero podemos inferir quién pudo haber sido los etíopes, los griegos, los samaritanos. Aquellos que no eran judíos lo recibieron y Dios les dio el derecho de ser llamados. Todos son hijos de Dios. Esto lo vamos a escuchar muchas veces. No vale, yo también soy hijo de Dios. No todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Pero si tú recibiste a Jesús en tu corazón, tú lo aceptaste, tú aceptaste ese sacrificio, entonces Dios te dio el derecho de ser adoptado como su hijo. También pensaba en escenas como aquella mujer samaritana que habló con él en el pozo, que no se podían ver judíos y samaritanos, y aquella mujer, ¿qué pasó con ella? Fue otra mujer, después de aquel encuentro con Jesús. Fue otra mujer, de hecho me atrevo a decir, poder estar equivocado, que fue la primera misionera que la Biblia nos menciona, porque Jesús le dijo, ve y cuéntale a todos aquellos lo que hablamos, y de ahí después muchos de ellos le pidieron al Señor Jesús que se quedara un tiempo con ellos, y fue así. También me hizo recordar aquella mujer sirofenicia que se acercó, postró a los pies de Jesús, pidiéndole misericordia porque su hija tenía un demonio. Y el Señor Jesús tuvo compasión por esta mujer. También recuerdo aquellos 10 leprosos que fueron sanados y solo uno de ellos se devolvió a dar gloria a Dios y ese era samaritano. Entonces, Jesús no rechaza a nadie. Jesús no tiene acepciones de personas. Jesús no rechaza a nadie. No podemos ir delante de Él y decir, no, nadie me habló de ti. Es que yo no supe de ti. Siempre hubo una oportunidad y va a haber una oportunidad para que tú decidas entre elegir o sí o no. Ahora bien, tengo otra pregunta. Está allí. ¿Cuál es la herencia? Si vamos a ser coherederos juntamente con Cristo. ¿Ah? Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? ¿Ah? Campo. Tienes un posible. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia? Oye, no tienen una herencia y no saben cuál es la herencia. Esto me está preocupando. ¿Ah? Eres coheredero con Cristo Jesús y no conoces la herencia. Yo quiero que usted lo diga porque yo estoy claro que tú lo tienes claro. Pero si no tienes claro, lo hablamos. ¿Sabes cuál es tu herencia? He escuchado cosas como heredar el reino de los cielos
o no vas a heredar el reino de los cielos. Y la más grande y preciosa promesa es tu salvación. ¿Sí? Pero vas a heredar el reino de los cielos. Jesús siempre habló de un reino. Y si Él habló de un reino es porque hay un reino. Y si hay un reino, hay un rey. ¿Y quién es el rey? Jesús es el rey. Jesús es nuestro rey. Jesús es tu rey. Jesús es mi rey. Tienes un rey poderoso. Tienes un rey majestuoso. Tienes un rey digno que se preocupa por ti, por todo lo que te pasa. Ese rey te ama. Ese rey tocó la puerta de tu corazón y te dijo, aquí estoy. Aquí estoy. Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay un capítulo sabroso donde Jesús habla en parábola de todo lo que tiene que ver con el reino. Mateo capítulo 13, que tienen Biblia. Y solamente aquí, una parábola cortica, un solo versículo, versículo 33. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, el siguiente versículo dice, todo eso habló Jesús en parábola a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Ven que siempre hay cosas escondidas? Y esa parábola cortica te la dejo de tarea, la conversamos la semana que viene. ¿Qué te pareció? ¿Qué te quiere decir? Ahora, Jesús siempre estaba interesado en que tú supieras las cosas del reino, el reino que tú vas a heredar. De hecho, hay otras cosas que nos mencionan en la Biblia, mansiones celestiales, calles de oro, lugares donde dice, yo me voy a ir, no te vayas, tengo que irme. Si yo no me voy, entonces no podré hacerles morada. Pero tenías moradas esperando por ti, moradas esperando por ti. Ahora, podemos hacernos otra pregunta. ¿Cuáles son esas promesas de Dios que tú dices que vas a recibir? Las promesas de Cristo Jesús como coheredero de Él. ¿Cuáles son esas promesas? ¿Ok? ¿Tienes tu apellido? Poco incómodo. No, ¿cuáles son estas promesas? Oye, ¿no tienes una promesa de Cristo que esté así en tu corazón palpitando y que digan, esta promesa me hace vibrar mi corazón y me hace decir, Cristo, yo te amo? ¿No tienes una promesa en tu corazón que te diga decirle, Cristo, yo te amo? No hay nadie como tú, Jesús. ¿Qué sería de ti? ¿Dónde estuvieras si no tuvieras una promesa de Cristo en tu corazón? Jesús encaró a uno de sus discípulos y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, pero Señor, tú lo sabes todo. ¿Amas al Señor? ¿Amas al Señor? ¿Amas al Señor? El Señor es el que lo sabe. Entonces, ¿cuáles son esas promesas de Dios? Mira, se dice que hay 7,000 de ellas aquí. Tienes un tesoro en tus manos, querido hermano. Un tesoro precioso. Se dice, puede haber más, pero los eruditos, los estudiosos dicen que hay más de 7,000 de ellas aquí. Hay una de ellas que cuando yo me monto en el carro y salgo en la mañana y digo, Señor, tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Esa es una promesa que yo tengo aquí en mi corazón para que me haga conducir en paz, tranquilo, libre de, en mi oración, líbrame de motorizado,
accidentes, desastres naturales, porque tienes las promesas a tu disposición, las conoces. Si no las conoces, bueno, voy a empezar por esto, pues. No trajiste la Biblia, brother. No la trajiste, no la cargas, no la usas, no la lees. ¿Cómo vas a conocer las promesas si no la lees? No la estás leyendo. ¿Cómo la vas a conocer? ¿Cómo vas a vivir las promesas de Dios si no la estás leyendo, no la estás conociendo? Están aquí, aquí, escritas aquí. Ahora bien, esto se pone más bueno porque tengo algunas anotaciones para ir cerrando, porque estoy viendo al pastor. Esta otra pregunta, profe. Si vamos a ser herederos, significa que alguien no va a ser heredero. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes no heredarán el reino de los cielos? Yo no les quiero decir que sea la misma palabra de Dios diciéndonos quiénes. A ver, aquí algunos ejemplos. Primera de Corintios capítulo 6 del 9 al 10 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos. No se dejen engañar. Y dice, ni los inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, difamadores, estafadores, no heredarán el reino de Dios. Están subrayados ahí, ¿verdad? Eso a propósito, porque yo quiero que estemos revisando constantemente nuestras vidas. Constantemente nuestras vidas. ¿Quieren más? Les tengo otra. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, herejías, envidia, borrachera, orgía, cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí están subrayadas. Y una más, dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán una herencia, pero no la de Cristo, sino en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso suena duro, ¿verdad? Pero es una verdad. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor. Ahora hazte la siguiente pregunta, que ya sabes, conoces algunas cosas. Ahora que ya conoces el misterio, eres de esa generación sumamente privilegiada que ha podido existir ahora mismo. Eres administrador de la multiforme gracia de Dios. Esa dispensación de la gracia, esa mayordomía que tienes en tus manos, habla de esos misterios que apuntan hacia Cristo. Hablan es de Cristo, hablan es de Él. Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro. Cristo es desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia siempre habla de Cristo. Cristo es nuestro Señor. Cristo no es una religión. Porque si existiesen las religiones, entonces ¿dónde estaría Cristo en las otras religiones? Tienes en tus manos, escúchame bien, tienes en tus manos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, muchas veces, sí, pero no agobiados. Perplejos, muchas veces, sí, pero no desesperados. Perseguidos, muchas veces, sí, pero no abandonados. Derribados, muchas veces, sí, pero no destruidos. Llevando siempre en nuestro cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Él se manifieste en nuestro cuerpo. Así que, amado, piensa por un momento qué has hecho con ese tesoro que tienes en tus manos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga la vida eterna. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana rápidamente ya para cerrar. ¿Tienes tú la vida eterna? Si no tienes la vida eterna, porque quizás tengas duda, no te dé pena y di, yo quiero tener la vida eterna, de esa que he escuchado esta mañana. Si sientes que no tienes la vida eterna, puedes levantar tu mano y decir, quiero conocer de esa vida eterna. Quiero saber, quiero tener esa vida eterna. Yo quiero tener esa vida eterna. ¿Recuerdan aquel joven rico? A mí siempre me gustan las historias de la Biblia para cerrar. Este se le acercó a Jesús, leo rapidito, y le dijo, maestro, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas eso? Acerca de lo bueno, solo es uno bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él les dijo, ¿cuáles? Jesús les respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás tesoros en los cielos. Ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. No tenía la vida eterna. Y no estoy diciendo con esto aquí que no puedas tener posesiones, porque gloria a Dios, que es el que las da, y te las ha dado. Sé un buen mayordomo, sé un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. El pastor lo dijo al inicio. Jesús dijo, a los ricos, a los pobres siempre lo tendrán. Es decir, él mismo sabía que había pobres y ricos. No nos estemos quejando por eso. Pensemos en la herencia eterna que tenemos, que es estar junto a Él. Esta mañana le decía al grupo en el salón que hay una canción, que no nos comportemos como esta canción que dice una mujer que se llama Rocío Dúrcal, que canta, ¿cómo es mi amor? Es más fuerte la costumbre que el amor, ¿cómo es? Que tu cita aquí en iglesia no se vuelva una costumbre, que no sea más fuerte la costumbre, sino que sea más fuerte el amor, tu primer amor por Jesús, ese primer amor que no lo pierdas por Él. Que la canción diga que es más fuerte el amor que la costumbre de ir a la iglesia, que es más fuerte el amor que siento por Jesús que ir a la iglesia. Y para finalizar, hay un misterio que yo no conozco, pero cuando lo leí, lo tengo grabado en mi corazón, y siempre que pienso que las cosas no andan bien, este escritor de esta frase que te voy a colocar aquí en pantalla, que no está ahorita aquí está, siempre me da ánimo, porque no sé, pero sé que será, porque aquel que dijo, hágase, lo va a hacer, y dice, las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni las cosas que han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas, tiene guardadas para los que le aman. Son las cosas que Dios tiene guardadas para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? Todos no, como que no levantaron la mano. Entonces, querido hermano, si tienes dudas, aquí hay 7,000 promesas para que tu vida vaya un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez, porque las cosas que no hemos visto, que no hemos oído, que ni siquiera están en el corazón de nadie, son las que Dios tiene preparada dentro de esa herencia que tiene guardada para aquellos que son sus hijos. Quiero orar por estos hermanos que valientemente levantaron su mano, por la vida eterna, Padre. Yo te doy gracias en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad. Quiero, Señor, oh Dios, que tú bendigas la vida de mis hermanos que están aquí en esta mañana. Que tú puedas hablarle a sus corazones, que ellos reciban y abracen la vida eterna porque han decidido, Señor, lo han creído en su corazón. Tú lo sabes todo, Señor. Así que yo los pongo en tus manos y los encomiendo a ti para que ellos puedan seguir recibiendo, creciendo y que cada día puedan ver tu gloria, Señor, porque eres un Dios de poder. Y gracias, Señor, por ellos. Y gracias por todos mis hermanos que están aquí, por los que vinieron, porque viniste, Dios te trajo hoy aquí. Así que gracias, Señor. Gracias porque Dios quería que tú escucharas esto en esta mañana. Así que te alabo, te doy la gloria y te doy la honra porque solo tú la mereces. Alabado sea el Señor. Cristo viene pronto.
Cristo viene pronto. Dios te bendiga, mi querido hermano. El Señor te bendiga. Bueno, damos gracias a Dios por esta mañana hermosa que nos ha permitido disfrutar, glorificar su nombre y por la vida de, ¿cómo es que se llama el Señor? Luis Campos. Bienvenido, Luis, a la familia de Cristo. Dios te bendiga, te guarde. ¿Tienes una familia familiar? Ah, es su tío. Bueno, tienes una familia muy hermosa. Dios te bendiga. Recordamos, mañana a las 6 de la tarde estamos acá con el programa de Alfa. Todas las parejas, matrimonios son bienvenidos. Para finalizar, la palabra de Dios dice en la tercera carta de Juan, en su último versículo, en su primera oración, la paz sea contigo. Estamos despedidos. Tengan buena semana.